La pregunta es, ¿la realidad es algo que existe y nosotros nada más conocemos o la realidad se construye? Normalmente las personas no se preguntan sobre qué es la realidad, no es una pregunta que tengan cotidianamente. Van por la calle como muy seguros de sí, pensando en cuestiones más complejas, como en sus trabajos, en sus proyectos, van pensando en sus seres queridos, pero en realidad no se van preguntando siquiera si el mundo en el que viven es real. No es una pregunta que tengamos todo el tiempo. ¿Y qué es la realidad entonces? Cuando nosotros regularmente le preguntamos a una persona común sobre qué es la realidad, regularmente nos va a decir la realidad es lo que se ve. ¿Cómo me preguntas qué es la realidad? La realidad es lo que se ve, lo que tengo enfrente. ¿Qué cosa es lo que se ve? Nos tendríamos que preguntar, por ejemplo, ¿ven las mismas cosas todos los seres? Hay distintas teorías que nos hablan acerca de la realidad. Por ejemplo, y el simulismo regularmente advierte que vivimos en una recreación virtual. En realidad, todo esto que tenemos podría ser la recreación de un mundo virtual y nosotros no formamos parte de él de manera consciente, sino que estamos todo el tiempo interactuando con este ambiente virtual. Y la otra teoría proviene de Descartes, se llama solipsismo. Básicamente dice que yo puedo probar que yo existo, pero no puedo probar que todo lo demás existe. No hay forma de probar que todo lo demás existe. Yo tendría que confiar en mis sentidos. Y además dice Descartes algo que me parece fenomenal, porque alguien puede decir, bueno, pero todo pasa por la razón. No, Descartes nos habla de algo que se llama el genio maligno. Y dice Descartes, ¿qué pasa si en realidad hay un genio que es el que está creando todas estas imágenes en tu mente? ¿Qué tal si hay un ser sobrenatural que crea todas estas imágenes en tu mente y te hace pensar que todo lo demás existe? Hay que considerar que la ciencia nos ha dado una explicación muy interesante sobre cómo conocemos. Bueno, la ciencia nos dice que los sentidos son una especie de receptores del mundo externo. Nosotros interactuamos con el mundo externo a través de nuestros sentidos. Estos sentidos captan señales y esas señales son transmitidas al cerebro. El cerebro procesa esa información y esa información es recordada o descartada. Es decir, si tiene una experiencia importante para mi vida, voy a recordar esa información. Si no, mi cerebro lo descarta. Pero esta explicación de los sentidos no nos dice qué es la realidad, nos dice que interactuamos con el mundo, pero no nos dice qué es la realidad. Y no llega a definir qué es la realidad en sí. Y es que podemos decir que los sentidos captan las percepciones del mundo externo, pero ¿qué porcentaje del mundo externo captamos? ¿Alguien me podría decir que capta el 100% de algo? Déjenlo ustedes del mundo, de algo. ¿Alguien puede decirme, conozco al 100% cómo es una cosa? Si nada nos garantiza que nuestras percepciones capten el 100% de la realidad, nada nos asegura que capten el 0% o el 50% o el 20%. ¿Qué nos asegura que realmente estamos captando lo que la cosa es? Hay un filósofo que se llama Brendan Russell. Fíjense lo que dice Brendan Russell. No hay ninguna imposibilidad en la idea de que el mundo se haya creado hace 5 minutos. Es decir, dice Brendan Russell, ¿qué tal si el mundo se creó hace 5 minutos? Y se creó tal y como está, y que todos nosotros tenemos recuerdos en nuestra cabeza de una vida que no hemos vivido. ¿Cómo sabemos que el mundo no se creó hace 5 minutos, o hace 10 segundos, o hace 1 hora? Y que ese mundo se creó y que nosotros tenemos recuerdos de una vida que no vivimos. Es decir, la vez que su crush les dijo que los amaba, a lo mejor no pasó, es un recuerdo que apareció de repente. La pregunta va a persistir. ¿Existe la realidad? Y si existe, ¿qué tanto sabemos de ella? Y si existe y sabemos algo de ella, ¿podemos decir qué es? ¿Cómo se ve? La realidad es algo mucho más complejo que decir es lo que se ve.
Y quiero ir cerrando con esto. Si el sentido común indica que todo lo que nos rodea es real, la filosofía comienza en el momento en el que se vuelve posible cuestionar esa idea. Hacer filosofía implica una actitud de desconfianza frente a lo obvio. Y no hay nada más obvio que lo que se nos presenta como lo real. No hay nada más obvio que decir la realidad existe. No hay nada más obvio que decir esto existe. Y ahí es donde tenemos que presentar una actitud crítica frente a lo que parece obvio. Y aunque todo lo que nos rodea parezca que es lo que es, también es posible pensarlo de otro modo. Es posible pensarlo no como una realidad definitiva, sino como una cuestión de sentido y significado.